Te doy una idea para decorar una macetita de manera sencilla y con materiales que tenemos por casa. Mira qué entrañable nos queda. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Hoy decoramos esta maceta de plástico de manera sencilla, con un par de cositas, materiales económicos que seguro tenemos por casa y que nos vienen de perlas para darle además más firmeza a las macetas como estas que son de plástico. Empiezo lijando la superficie. Con una lija abro el plástico, por fuera, por dentro, su base, limpiamos bien y le damos una imprimación para plástico o imprimación todoterreno y también después una mano de pintura blanca. Con los materiales tan sencillos y básicos que usamos hoy, este paso puedes omitirlo si quieres. A mí siempre me gusta preparar mi superficie de blanco, como preparando el lienzo para lo que maquinen las musas. Vamos a darle cuerpo al borde de esta maceta de plástico con cáscaras de huevo. Tengo guardadas muchas de color blanco, pero puedes hacerlo perfectamente con las marrones si son las que tú tienes. Te sirve lo mismo unas que otras. Voy a ir colocando cachitos de cáscaras, pegándolos con cola blanca y ayudándome de un buril de manicura o algo parecido que tengamos y que nos permita partir las cáscaras y distribuirlas por todo el borde. Me entretengo un ratillo colocando cascaritas varias, creando este primer fondo. Para guardar las cáscaras de huevo para tus creaciones, lávalas bien, quítales la membrana que traen y déjalas secar. Es un material reciclado genial para crear fondos chachis para nuestras manualidades. Cuando terminemos la vuelta, le daremos a las cascaritas una mano de cola por encima para que no se nos mueva nadie y dejaremos secar bien. Trabajamos ahora con la base. Le daremos firmeza al plástico vistiéndolo de yute. Con esta cuerda finita y de nuevo cola blanca vamos a ir cubriendo el cuerpo de nuestra maceta. Como te contaba al principio, no es primordial que preparemos nuestra base para trabajar con materiales tan sencillos, ya que con la cuerda no se va a ver nada lo que tengamos debajo. Pero digamos que las musas que le encanta que tengamos fondos blancos, maquinaron además después un plan B para esta idea que te presento hoy. Hoy estamos decorando una macetita. Seguro que por casa tienes alguna a la que darle vidilla. Si te está gustando esta sencilla idea y es la primera vez que me visitas, te invito a que te suscribas al canal. Dale al botoncito rojo, activa la campanita y no te pierdas nada. Como ya lo hace y me acompaña siempre, mi gente apañada. Ya tenemos vestida de materiales económicos de casa, borde y cuerpo de nuestra maceta, ya sea de plástico como es el caso o la que tú tengas. Vamos ahora con las decoraciones de ambas partes. Pintura blanca para nuestro mosaico de cascaritas. Por eso te decía al principio que no importa si tus cáscaras de huevos son marrones, ya que ahora las pintaremos. Yo para igualar el tono, que algunas son más yayas que otras y lucen varios tipos de blanco. Pintamos y seguimos decorando. Elijo ahora un tono con personalidad, este rojito fresa bojo, para dar colorcillo al borde de mi maceta, usando el marco de esta plantilla monísima de nuestros buenos amigos de IT de Colección. Con cinta de papel sujeto mi plantilla de 16 x 16 a la maceta y con un pincel de estarcir procedo con el motivo. Ya sabes, quitamos el exceso de pintura en un papel y a circulitos vamos aportando vidilla en el borde de nuestra maceta.
Mira qué chulísimo nos queda. Con un tono vintage que me combina chachi con esa cuerda de yute, o eso creo, pinto ahora el interior de mi maceta. Si tú vas a poner una plantita natural, puedes saltarte también este paso, ya que no se vería con la tierra. Y ya que estoy pincel en mano, pinto también la base de esta macetita. Vamos ahora con el cuerpo de nuestra maceta, la parte principal del trabajo. Hoy probamos con el cartón corrugado, en este caso con un cachito que tengo de color blanco. Lo recorto en plan placa molona, con los bordes redondeados y me vengo arriba para decorarlo con un bonito papel para decoupage. ¡Qué ternurita tan grande! Este mini papel de arroz de 14,8 por 14,8 de nuestros amigos de ITD Collection. Pero qué cosa más graciosa, este par de patitos de paseo en su coche vintage y ese pollito que les llama la atención y les acompaña en la imagen. Recorto con un pincel de agua este papel de arroz a la medida de mi cartoncito corrugado. Lo rasgo con los dedos y procedo como siempre con el decoupage, hoy sobre esta irregular y económica base. Extiendo el medium para decoupage y coloco la imagen. Con el kit antiarrugas, plástico y un papel suave de una servilleta, me aseguro que los patitos guapos y su conjunto bonito casen bien en este fondo rayado. Lo que me sobra del papel lo voy rasgando con una lima de uñas o, si prefieres, con la lija. En la descripción del vídeo te dejo la web de ITD Collection para que eches un vistazo a esos papeles y materiales tan bonitos que tienen y los enlaces a la bonita plantilla de stencil y a esta belleza de mini papel de arroz. Y le doy después una capa más generosa del medium para decoupage para que queden protegidos y bien asentados en este fondo. Si no encuentras cartón corrugado de color blanco, puedes pintarlo de este tono, igual que te comentaba antes con las cáscaras de huevo. Con cola blanca, que nos ayuda mucho hoy, este buen material, pegamos los patitos en el centro de nuestra macetita. Sujetamos bien y listo. Me encanta cómo queda. ¡Buenísimos! Opcional es siempre el brilli brilli. Hoy destaco detalles con las témparas con purpurina de esta ternurita de imagen. Azul para partes del coche, dorado para ráfagas en nuestros animalitos guapos, así de refilón. Un poco de rojo en ruedas y parte delantera y verde para el bonito paisaje. Con una cinta de yute también, esta trenzada que es tan bonita, enmarco nuestra entrañable imagen. La cola blanca me ayuda a pegar este improvisado y rústico marco. Me encanta cómo le queda, abriéndose paso en ese fondo de yute.
Brillo también para mi cenefa de cáscaras y tonos rojos. Me vengo arriba y le aporto más luz a esta parte del trabajo. Vuelvo al tono vintage, ese con el que pintamos el interior y la base, para ponerle también este colorcillo al borde superior de nuestra maceta. Y con barniz de brillo protejo nuestra bonita imagen y esta cenefa de brillo rojo. Materiales sencillísimos los de hoy: cáscara de huevo, cuerda de yute, cola blanca, una imagen super cookie y un marco improvisado. ¿Qué te parece el resultado? Anímate a decorar tus macetas con materiales que tengas por casa, a manera inversa también de como lo hemos hecho hoy, si prefieres, y con los detalles que más te gusten. Yo la voy a decorar por ahora con esta plantita de plástico también, a juego con los tonos rojos de esta manualidad. Regálame un dedito arriba si te ha gustado el tutorial, compártelo, que mucho me ayudarás. Y no te vayas sin suscribirte al canal y activa la campanita de las notificaciones. Te espero en mis nuevas creaciones. Hasta el próximo vídeo. Chao.